La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pablo Dávila, él es coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática. Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, gracias a usted por su invitación. Pablo, para poner un poquito en contexto a nuestros amigos oyentes, les quisiera contar que primero el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, anunció, después de mantener una reunión con el primer mandatario, Guillermo Lasso, que el gobierno encaminará una consulta popular con el objetivo de buscar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reestructurar el legislativo y otros temas también. Sin embargo, el Comité por la Institucionalización Democrática, el cual usted representa, pues recordó que hay un proceso en marcha, pero que fue violentado en el anterior periodo de la Asamblea. Este colectivo presentó en 2019 una propuesta para reformar parcialmente la Constitución, que tuvo un dictamen afirmativo de la Corte Constitucional y que fue debatida en el Legislativo, pero no tuvo los votos para ser aprobada. Ahora, mi pregunta es, ¿la consulta que emprenderá el gobierno sería una continuación al dictamen sobre la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática o sería un proceso completamente nuevo y totalmente diferente? Buenas tardes nuevamente, Gisela, y aprovecho su pregunta para clarificar un tema que es muy importante. Más allá de que el comité haya desarrollado esto los últimos 2 años, más allá de que hay una propuesta que puede ser de utilidad para todas las autoridades en el legislativo y en el mismo ejecutivo que están preocupados de 2 temas trascendentales, como es la eliminación del Consejo y la reestructuración de la Asamblea, lo que me parece valioso y necesario aclararle al país, a los ecuatorianos, es que la Corte Constitucional en el pasado, en más de una ocasión, por lo menos en 4 ocasiones, ha clarificado que la vía para poder eliminar el Consejo o para reestructurar la Asamblea Nacional es una reforma parcial a la Constitución. Este tema es muy importante, Gisela, para que se entienda que ya sea por iniciativa del señor presidente de la República, ya sea por iniciativa de los miembros del Poder Legislativo, como puede ser bien el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, o por iniciativa de los ciudadanos, cualquiera de los 3 tenemos que cumplir un procedimiento que no es de convocatoria directa, como una consulta popular, como creo que se puede estar pensando, sino que hay que cumplir con una reforma parcial, el trámite de la reforma parcial previsto en el artículo 442 de la Constitución. Esto, en resumen, lo que dice es que hay una iniciativa que puede ser o del presidente, o del legislativo, o de la ciudadanía, pero que una vez que se tiene las firmas de respaldo, en el caso de los ciudadanos, el pedido del presidente o la resolución de la Asamblea Nacional, esto tiene que ir a un debate al interior de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que nosotros hicimos la vez pasada. Esto no puede convocarse a consulta directamente. Pero la vez pasada no tuvo los votos. En el caso justamente del proyecto que ustedes presentaron y que fue archivado por la Asamblea pasada, ¿ya no podría volver a ser debatido y votado de nuevo por el Legislativo o sí? Yo creo que esa podría ser una salida que tenga o una de las decisiones que pueda tomar la Corte Constitucional. La Corte podría decir, señores, el trámite presentado por los ciudadanos, respaldado por 300,000 personas, fue violentado el momento en que la Asamblea Nacional no discutió apropiadamente los temas planteados. Recuerde, el país debería considerar, Gisela, que nosotros presentamos 3 temas a consideración de la Asamblea Nacional y a consideración de los ecuatorianos. La eliminación del Consejo, el fortalecimiento de la Asamblea y el fortalecimiento de la independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado. La Asamblea anterior, de una manera absolutamente injustificada, inconstitucional, decidió quitar toda la reestructuración de la Asamblea del contenido de la propuesta, de tal manera que nunca se debatió la propuesta integralmente, que fue lo que ordenó la Corte Constitucional. Por tanto, la Corte Constitucional ahora podría decir, la anterior Asamblea incumplió, pero devuélvase a la actual Asamblea para que complete el trámite
obviamente respetando el procedimiento que la misma Corte Constitucional dijo debía seguirse al interior de la Asamblea Nacional. Ya, esa es una opción, ¿no es cierto? Ahora, ¿conoce el comité la propuesta concreta que será impulsada por el gobierno? No, porque como ha sido anunciado, el gobierno lo que ha dicho es que tiene interés en promover una consulta, un acto de democracia directa, convocar a los ecuatorianos para que nos pronunciemos sobre varios temas. Es decir, podría ser el de comité o cualquier otro. Claro, entre ellos están dos de los que nosotros hemos impulsado, pero entiendo que habrá otros temas de consideración ciudadana también. ¿Pero han tenido algún acercamiento con el Ejecutivo? No, todavía queremos hacerlo y lo vamos a hacer, por supuesto, ahora que hay una expresión de voluntad sobre este tema, pero hemos escuchado con muchísima atención lo que han dicho los diferentes representantes del Ejecutivo y particularmente las declaraciones del señor presidente cuando tomó posesión del cargo. Él dijo, para mí es fundamental respetar la institucionalidad pública, fortalecer la institucionalidad pública y contar siempre con la posición y la participación de los ciudadanos. Bueno, aquí nosotros tenemos una propuesta que ha avanzado 2 años y que está precisamente a disposición de los ecuatorianos, de las autoridades en el Ejecutivo y en el Legislativo para lograr el fin que nos interesa a todos, que es fortalecer la institucionalidad pública en beneficio de la definición de temas importantes que los ecuatorianos esperan. Usted nos ha explicado que se pide a la Corte que, como parte de sus potestades, pues de dar seguimiento y cumplimiento a sus dictámenes, resuelva este tema y también permita que los ciudadanos lleguemos a las urnas y nos pronunciemos. Ahora, ¿por qué es tan necesario que la Corte dé un seguimiento al proyecto que ya fue archivado en una ocasión por la Asamblea si el gobierno pues emprenderá una nueva ruta para la consulta popular? Bueno, en primera instancia, la Constitución y la ley nos faculta a nosotros como peticionarios, como gestores de este proceso, a pedirle a la Corte Constitucional que haga un seguimiento del dictamen que ellos emitieron. Los ecuatorianos debemos, tal vez para resumir y simplificar de una manera gráfica quizás, cuando decidimos plantear este tema, la Corte dictaminó cuál era la vía para poder hacer estos 3 cambios fundamentales: eliminar el Consejo, reestructurar la Asamblea y fortalecer la Fiscalía. Y nos dijo, el camino a seguir es una reforma parcial a la Constitución. Para ello, la Corte hizo un análisis de fondo, pero también un análisis de fondo. Resulta ser que la Asamblea Nacional, un poder público, decidió, desde nuestro punto de vista, por supuesto, desconocer el pronunciamiento de la Corte. Nosotros lo que le hemos dicho de manera muy simplificada es, señores de la Corte, ustedes dijeron que este era el camino y la Asamblea lo incumplió. Por favor, pronúnciese sobre ese incumplimiento, pero una vez que lo determine, porque creemos que no hay opción, porque precisamente los hechos demuestran que la Asamblea incumplió, por favor, tome las medidas necesarias para que los ecuatorianos podamos comparecer a las urnas, porque ese es el derecho que nos garantiza la Constitución y es la vía que la Corte Constitucional dictaminó. Una vez que la Corte define que hubo esta violación, tiene que o convocarnos directamente a referéndum o hacer que la Asamblea corrija su error y volvamos a discutir el tema para posteriormente tener el referéndum por el cual estamos peleando. Y considerando que ambos proyectos buscan llegar a un mismo fin, ¿no sería un proceso más rápido si es que el presidente es quien inicia justamente el camino para la consulta? Eso es justamente lo que estamos tratando de comunicarle a la ciudadanía. Creemos que no, porque el camino que nosotros hemos emprendido lleva, Gisela, prácticamente 2 años. El presidente, si decidiera ya está bastante adelantado entonces este tema, necesitaría esperar el procedimiento completo. Primero pedir un dictamen en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendría que pronunciarse. Ese es el dictamen que nosotros queremos ahora se defienda, porque a nosotros hace 2 años ya la Corte nos dijo la vía para esto es una reforma parcial y tiene que recoger firmas y tiene que ir a la Asamblea Nacional. Si bien el presidente no tendría que recoger las firmas, pero tiene que ir a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tendría que debatir esto en al menos 2 debates, mediando al menos 3 meses y en un plazo de 1 año máximo. Entonces, definitivamente ya está hecho el camino, más claro. Le va a tomar esto mucho más tiempo que a nosotros. Como usted dice, Gisela, el camino está muy avanzado. Si la Corte Constitucional se pronuncia a la brevedad posible,
podríamos tener un referéndum para beneficio de los ecuatorianos en este mismo año. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo por sus declaraciones y por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a usted, Gisela, por la invitación nuevamente. Una buena tarde. Agradecemos a Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.